Hoy te voy a enseñar una herramienta que muy poca gente conoce y que puede cambiar por completo la forma en la que usas los pendrive. Con un solo USB vas a poder arrancar distintos sistemas operativos, herramientas de rescate e incluso sistemas gaming, como si fuera una auténtica navaja suiza digital. Y lo mejor de todo, añadir un nuevo sistema operativo es tan simple como copiar una ISO, sin volver a formatear nada. Quédate hasta el final porque si te gusta trastear con ordenadores, servidores o recuperar PCs, el vídeo de hoy puede ahorrarte mucho tiempo y muchos pendrives. Konnichiwa Neo Samurai. Hoy vamos a ver cómo convertir un simple pendrive en una auténtica herramienta profesional, un USB capaz de arrancar múltiples sistemas operativos, herramientas de rescate y entornos gaming, todo desde un único menú y sin tener que regrabar el pendrive cada vez. Vamos a hacerlo paso a paso, desde la instalación hasta la organización de las ISOs, para que al final tengas tu propia navaja suiza digital lista para cualquier situación. Ventoy es una herramienta gratuita y de código abierto que te permite instalar una sola vez un pendrive y a partir de ahí arrancar múltiples sistemas operativos simplemente copiando ISOs como si fueran archivos normales. No hay versiones de pago ni funciones bloqueadas, todo está disponible desde el primer momento. ¿Por qué es tan útil? Primero, porque aprovechas mucho mejor el espacio de un pendrive grande, en lugar de tener uno distinto para cada sistema. Segundo, porque si solo tienes un pendrive, te ahorras tener que formatearlo y regrabarlo cada vez que quieres probar o instalar algo nuevo. Y como pro tip, la velocidad del pendrive importa mucho. En nuestro caso, estamos usando un Kingston Data Traveler Max que ofrece velocidades teóricas de hasta 1000 megas por segundo de lectura y hasta 900 megas por segundo de escritura, siempre dependiendo del puerto USB al que lo conectes. Esto se nota especialmente con ISOs grandes como Windows o sistemas Live completos. Antes de seguir, un momento de transparencia. Ventoy es una herramienta completamente gratuita y de código abierto. No está patrocinada y nadie nos ha pagado por hablar de ella. El pendrive que estamos usando en este vídeo es un Kingston Data Traveler Max que hemos comprado nosotros mismos para el canal, porque necesitábamos un USB rápido para este tipo de pruebas. En la descripción encontrarás algunos enlaces a productos que usamos. A ti te costará exactamente lo mismo y si decides utilizarlos, a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido técnico y honesto como este. No hay acuerdos comerciales ni patrocinadores detrás, solo herramientas que realmente utilizamos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la web oficial de Ventoy y descargar la herramienta. Si estás en Windows, como es nuestro caso, es importante descargar el archivo zip para Windows, no la ISO, ya que la ISO nos sirve para instalar Ventoy desde el sistema. Extraemos el zip, ejecutamos Ventoy to Disk, como administrador seleccionamos con mucho cuidado el pendrive correcto y pulsamos Install. Aviso importante, este proceso borra todo el contenido del USB. En unos segundos Ventoy queda instalado y a partir de aquí el pendrive se comporta como una unidad normal donde podremos copiar ISOs directamente, sin volver a reinstalar nada. Una vez instalado Ventoy, el siguiente paso es organizar el pendrive. Las carpetas se crean directamente en la raíz del USB, sin rutas especiales. Para mantener el menú ordenado, nosotros usamos una numeración al principio de cada carpeta. 01 Servers, 02 Recovery, 03 Desktop Linux, 04 Windows, 05 Gaming, 06 Security Privacy y 07 Experimental. Así Ventoy las muestra siempre en el mismo orden y evitamos una lista de arranque caótica. Ventoy detecta automáticamente estas carpetas y crea submenús sin necesidad de configurar nada. Existen opciones más avanzadas para personalizar los menús, pero en este vídeo no las vamos a usar porque este sistema es más sencillo, claro y fácil de mantener. En nuestro caso, para hacerlo más cómodo, lo que hicimos fue preparar primero toda la estructura de carpetas en el PC, con todas las ISO ya organizadas. Una vez lo teníamos claro, simplemente copiamos la estructura completa, carpetas incluidas, directamente al pendrive con Ventoy. Ventoy no requiere ningún paso adicional, copia, pega y listo. Esto es especialmente útil si tienes muchas ISO o si quieres replicar el mismo USB en el futuro, porque mantienes todo ordenado y reduces mucho la posibilidad de errores. Con Ventoy puedes copiar y arrancar directamente varios tipos de archivos de imagen sin tener que descomprimir nada. Los formatos que Ventoy soporta de forma nativa son principalmente ISO, WIM de Windows Imaging, IMG, VHD de discos virtuales y EFI. Y todos ellos se listan automáticamente en el menú de arranque al copiarse al USB.
Es importante recordar que Ventoy no arranca archivos zip tal cual. Si una herramienta viene en zip, primero hay que extraer la ISO o el archivo de imagen que contiene y luego copiar ese archivo al USB. Otro error común es intentar renombrar extensiones para forzar el arranque. Eso no funciona, porque Ventoy identifica los formatos por su cabecera real. Si tienes dudas, lo seguro es comprobar que el archivo que copias tiene una de las extensiones compatibles y que sea un fichero de imagen de arranque real. Antes de continuar y ver cómo arranca Ventoy en la práctica, si te gusta este tipo de herramientas prácticas y te está resultando útil el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos ayuda mucho a seguir creando vídeos técnicos claros y sin humo como este, y a que YouTube muestre este contenido a más gente que disfruta trasteando con ordenadores como tú. Y ahora viene la parte importante, comprobar que todo esto funciona de verdad. Con todo ya preparado, arrancamos el ordenador desde el pendrive para ver Ventoy en acción. Al iniciar aparece directamente el menú de Ventoy con todas las carpetas que hemos creado, ordenadas tal y como las teníamos en el USB. Entramos en uno de los submenús y arrancamos una ISO para comprobar que funciona, en nuestro caso un entorno gaming con RetroArch. Sin configuraciones extra ni pasos intermedios, seleccionas la ISO, arrancas el sistema y puedes empezar a usarlo. Este es el punto fuerte de Ventoy. El mismo flujo funciona igual para sistemas Linux, herramientas de rescate o entornos de gaming. Después de ver que Ventoy arranca sin problemas, conviene aclarar que no todas las ISOs se comportan exactamente igual. Por ejemplo, algunas ISOs de Windows 10 o Windows 11 pueden requerir que el equipo arranque en modo UEFI y que Secure Boot esté desactivado, o mostrar avisos relacionados con TPM. Esto no es un fallo de Ventoy, sino de los propios requisitos de Windows. En Linux, algunas ISO muy antiguas o poco estándar pueden fallar si no soportan bien UEFI. En el caso de sistemas gaming como Batocera o Laka, si algo no arranca, lo primero es comprobar que has descargado la versión correcta para PC, x86-64 y no una versión ARM. Si una ISO no arranca, los primeros pasos razonables son revisar la BIOS, desactivar Secure Boot y comprobar que la imagen descargada es la adecuada. En resumen, con Ventoy hemos visto que es posible convertir un solo pendrive en una auténtica navaja suiza digital. Instalas Ventoy una vez, organizas tus ISOs en carpetas y a partir de ahí puedes arrancar distintos sistemas operativos, herramientas de rescate o entornos gaming sin volver a formatear nada. Aprovechas mejor el espacio de un USB grande, ahorras tiempo y evitas tener varios pendrive para cada cosa. Es una solución simple, flexible y muy potente para cualquiera que trastee con ordenadores, servidores o recuperación de sistema. Y antes de terminar, me interesa mucho saber tu opinión. Si tú montaras un pendrive navaja suiza como este, ¿qué ISOs añadirías? ¿Qué sistemas o herramientas tienes ganas de probar con Ventoy? Déjalo en comentarios porque seguro que salen ideas muy interesantes. Y recuerda, Neosamurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!